Señoras y señores, muy buenos días. La bienvenida, como siempre, cordial a su programa en Zigzag por Telecontacto. Es el canal 57 que transmite desde Santiago de los Caballeros para la República Dominicana, para el país, para el mundo. Los buenos días a Francisco Javier Núñez, la persona que hace posible todos los días que este programa esté en el aire. De la misma manera que un saludo muy especial, muy particular a don Nelson Díaz, con, con eterna gratitud, siempre, a don Nelson Díaz. Señores, hoy es jueves, estamos a 14 de mayo, es el día 134, y quedan 231 días para que finalice este año 2020, para que concluya este año 2020, un año electoral, pero que además será un año particularmente recordado, entiendo yo, después que pasen los años y los años, será recordado como el año de la pandemia, el año del COVID-19, en el cual estamos inmersos. Esta peste que se originó en la ciudad china de Wuhan y de ahí pues migró, se extendió y se ha convertido, como su nombre lo dice, en una pandemia, es decir, en una crisis mundial, una crisis sanitaria mundial, con sus consecuencias, con sus fallecimientos, con una alta tasa de personas contagiadas, pero sobre todo no había un registro en nuestra memoria de que el país y el mundo se viese impactado de una manera tan contundente, tan dramática. Hay naciones enteras que cerraron, se paralizaron. Hay otras que han seguido. Cada nación ha abordado de una manera muy particular este problema. Hay unas que ya están en un franco proceso de superación, de rebase de la crisis. Pero hay otras naciones que todavía están en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, con centenares de muertos diariamente y con miles de contagiados. Uno de esos países, por ejemplo, para citar un caso de una de las naciones que se ha integrado a ese club de los que están en el ranking, está Rusia y está también Brasil. Dos países que en un principio sus presidentes, en el caso de Rusia Vladimir Putin, en el caso de Brasil Jair Bolsonaro, minimizaron el riesgo de esta infección y entendieron, como muchas otras personas en el mundo, mandatarios, que su impacto no iba a ser tan brutal, tan descomunal como ha sido. Y no se prepararon, como no se preparó prácticamente la mayoría del mundo. El propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su estilo muy peculiar, un tanto chabacano de hablar y de enfrentar las cosas, decía que iban a haber 2 o 3 muertos. Después subió la cifra a 200.000, después la bajó. Y dijo que cuando llegara la época del verano, el calor, que eso se iba a resolver. Pero parece que la cosa no es tan sencilla y no ha sido de esa forma. De hecho, al día de hoy, Estados Unidos encabeza
la lista de naciones, de países, con el mayor número de confirmados, de contagios confirmados, pero además con la mayor tasa de mortandad, no la mayor tasa, con el mayor número de muertos y con el epicentro, que para nosotros nos impacta también, con el epicentro nada más y nada menos que en la ciudad de Nueva York. Y de la ciudad de Nueva York hay dos áreas que están mayoritariamente o muy profusamente pobladas por dominicanos de la diáspora, que son Queens y el Alto Manhattan. También creo que Brooklyn, ¿verdad?, es de las zonas afectadas. Realmente Nueva York, como ciudad, es el epicentro de la pandemia en los Estados Unidos. Pero bien, en medio de esta situación en que vivimos, en el día de hoy, el presidente Danilo Medina había solicitado ayer, en una comunicación dirigida al Congreso Nacional, una extensión de las medidas que se tomaron del estado de emergencia y de las medidas que se tomaron en su momento, que luego se recrudecieron. Estamos hablando, entre otras cosas, de un cierre prácticamente, no total, pero de un cierre de empresas, de instituciones del Estado, con la secuela que esto conlleva, además, el toque de queda, un toque de queda diario que se materializa, que se ejecuta, que se cumple de 5 de la tarde a 6 de la mañana del día siguiente. Estamos hablando de 13 horas. 5 a 6. Y hoy el Congreso Nacional se reunió y con una que otra voz disidente, con algunas voces disidentes, y hay que decir que eso es saludable para la democracia, pues aprobó la petición del presidente de la República de extender el estado de emergencia, que será prolongado por 25 días adicionales a partir del próximo lunes, que estaremos a 18. Entonces, estaríamos hablando que el estado de emergencia llegaría hasta el 11 de junio. Claro, hasta el 11 de junio. Entonces, el Senado de la República, dice aquí en esta información, aprobó ayer miércoles una extensión del estado de emergencia por 25 días, luego de que el presidente Danilo Medina así lo solicitara el pasado martes. La resolución aprobada en única lectura, en otra maratónica sesión de 4 horas, será conocida hoy jueves en la Cámara de Diputados, que fue convocada para las 11 de la mañana. El Senado fue convocado para el próximo viernes a las 10 por el presidente en funciones Aristide Victoria Yep. Recuerden que su titular oficial, Reinaldo Pared, se encuentra aquejado de problemas de salud. Creo que sigue en los Estados Unidos, en territorio norteamericano, en tratamiento. Dice aquí que de aprobarse esta sería una tercera extensión del estado de emergencia desde que fue declarado el pasado 19 de marzo para enfrentar la pandemia y cuyos últimos 17 días vencen este domingo 17 de mayo. Vence esta extensión. Entonces, el vocero de los senadores del Partido Revolucionario Moderno, Santiago Zorrilla, planteó, esta es una de las voces disidentes, que en vez de 25 fueran aprobados 10 días para que se hiciera un plan, se mejoren las medidas en lo relativo a la cantidad de pruebas y los centros de aislamiento, pero fue rechazado.
Otro que hizo una propuesta fue el senador de la Altagracia, Amable Aristi Castro, quien planteó que se aprobara por 17 días para evitar que el Senado tuviera que volver a sesionar tras la resolución ser modificada en la Cámara de Diputados, como ha ocurrido en las otras dos solicitudes de extensiones, pero fue rechazado. Dijo también Amable Aristi Castro, a propósito de eso, que él y otros senadores solicitaron al presidente Danilo Medina que escuchen el llamado de las iglesias y modifiquen el toque de queda para que en lo adelante, en vez de comenzar a las 5 de la tarde, sea a partir de las 7 de la noche. En vez de ser de 5 de la tarde a 6 de la mañana del día siguiente, que sea de 7 de la noche. De 7 de la noche a 6 de la mañana del día que viene. Esta extensión que solicitó el presidente Danilo Medina para sustentar su solicitud, su petición, él se fundamenta, claro, en lo que están diciendo los organismos internacionales, entre ellos la Organización Mundial de la Salud, que habla de actuar con suma cautela, con prudencia, en el tema del desmonte de las medidas restrictivas que tienen como función evitar la propagación del virus, de la infección. Y según los números que presentan diariamente las autoridades dominicanas, en la persona del titular del Ministerio de Salud, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, el impacto, aun cuando se podría decir, si se compara con algunas naciones, que ha sido terrible y no deja de serlo, porque van ya más de 400 muertos y un solo muerto es mucho. Uno es mucho, figúrese 400. Pero de lo que se trata de que pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor el impacto de la pandemia. Hay países que no están tan lejos de nosotros, con una serie de analogías, con una serie de puntos en comunes, ¿verdad? Con una serie de elementos afines, caso de Ecuador, que ha tenido un impacto sumamente dramático. Entonces, por eso se entiende que la solicitud, la petición del presidente de la República es pertinente, es adecuada, es justa, es necesaria. Y él habla de que en ese periodo adicional gradualmente se irá acometiendo lo que se llama una desescalada. El término desescalada se ha usado profusamente en los escenarios bélicos militares de guerra. Caso específico de Siria es donde más se ha usado esa palabra. Y se usa el término desescalada para mencionar ciertas áreas geográficas de Siria en donde se implementarían planes concretos de distensión que llevarían a lo que es la desescalada, es decir, a ir gradualmente bajando la tensión, la animosidad y la guerra en sentido general. Y lo que estamos librando contra el COVID-19, señores, es una batalla. Es una batalla campal. Campal. Por eso, se habla de desescalada. El presidente Danilo Medina habló de eso. Es decir, un periodo en el cual, de manera gradual, sostenida, paso a paso, iremos reabriendo el país.
pero cumpliendo una serie de requisitos, de protocolos, de medidas para evitar que la reactivación de la economía, que la interacción entre los ciudadanos pueda desencadenar un recrudecimiento de la pandemia. Entonces no se puede actuar a la ligera. Hay gente, no, que hay que quitar el toque de queda porque no vamos a morir de hambre. Nadie se ha muerto de hambre, señores. Y hasta el día de hoy, salvo que alguien demuestre lo contrario, hasta el día de hoy, ni los servicios de salud han colapsado, pero tampoco el abastecimiento alimenticio, de todo tipo de alimentos, pero sobre todo de los elementos básicos, no ha faltado. Usted sale a buscar plátano, los encuentra. Usted sale a buscar arroz, hay arroz. Carne de cualquier tipo la encuentra. Es decir, que dentro de una situación de esta gravedad, yo creo que el manejo que se le ha dado a la situación por parte de las autoridades, que son las que dirigen las estrategias a seguir, han sido correctas. Y los hechos están ahí. Y como decía alguien, con el éxito no se discute, y yo me atrevería a hablar, que la estrategia que se ha seguido ha sido exitosa. Porque el impacto, señores, el impacto, esperábamos una cosa espantosa. Lo que ha venido no es un cumpleaños, lo que ha venido no son fiestas patronales. Estamos hablando de una situación realmente difícil, de una situación trágica porque han muerto seres humanos. La economía ha sido impactada. Hay muchas empresas que se han ido a la quiebra. Hay muchas personas que han perdido sus empleos, pero dentro de lo que se esperaba, yo creo que la cosa no ha sido tan mala, no ha sido tan trágica. Francisco Javier, llévame.